Hablaremos ahora de programa. Lo veremos de manera conceptual y aplicado en algunos casos. Si bien ahora nos interesa que ustedes decodifiquen el programa en los casos de estudio, será un tema estratégico que retomaremos a la hora de iniciar sus proyectos finales de curso. La palabra programa tiene varias ascendencias y aplicaciones, según en qué disciplina se la emplee. Como dijimos alguna vez, la arquitectura toma términos de otros saberes. En este sentido, no estaría de más que incorporen en sus bitácoras sinónimos de algunos términos. De paso, les comento que buscar sinónimos muchas veces simplifica el entendimiento de algunos conceptos, frases o términos que pueden parecer complejos, es decir, allana el camino. Entrando de lleno en esta cuestión, podemos decir que el programa arquitectónico es una entelequia del proyecto como sentido inicial y final del mismo, presente desde el inicio del proceso de diseño junto con la idea detonante y al finalizar el mismo como patrón justamente de comprobación del cumplimiento de las intenciones iniciales que tuvimos, de la consecución de las promesas hechas para resolver justamente el tema problema. Y aparece aquí la primera relación con el tema. Sinónimos de programa son también, por ejemplo, los términos planificación, plan, planear, y también lo es la palabra proyecto según el diccionario de la RAE. Programamos desde siempre, desde incluso antes de tener conciencia de ello. Como lo hacen los niños al jugar y generar, a su escala por supuesto, espacios de juego. Para Louis Kahn, la palabra programa es demasiado aburrida, cosa que comparto por cierto. Él dice que se trata de entender la naturaleza de un conjunto de espacios donde es bueno hacer algo en concreto. Algunos de esos espacios pueden ser flexibles, es decir, espacios que sirven para más de una cosa, pero otros deben ser completamente inflexibles. Aquí podría aparecer el concepto de espacio de servicio y espacios servidos, que en algunos talleres ya vieron adelantándose un poco a esta clase, pero que es válido, digamos. El programa es, en definitiva, un listado de elementos, componentes generales y particulares del sistema de organización espacial, justamente de las necesidades que debemos cubrir con nuestro proyecto. Tenemos entonces aquí una segunda instancia de relación entre los términos tema y programa. Hablaremos ahora de objetivos del programa. Debemos saber para qué planificamos, cuál es la razón de ser justamente del programa. Y este nos permite, como ven en pantalla, establecer las dimensiones necesarias para las realizaciones de actividades, determinar trayectos y relaciones, optimizar los recursos con los que contamos, recursos espaciales por cierto, y establecer vínculos funcionales. Acompañamos estos conceptos con 3 proyectos del estudio Zebra, cuya web aparece en pantalla allí arriba, y les recomiendo visitar porque tienen diagramas muy claros y expresivos donde muestran justamente sus ideas y la relación de las propuestas con el tema. Cuando hablamos de establecer las dimensiones necesarias para la realización de las actividades, tiene que ver, por supuesto, con el ancho, el largo y el alto, pero también con el tiempo. Esa cuarta dimensión que, si recuerdan, vimos cuando hablábamos de las dimensiones del espacio y que según dijimos eran 4. ¿Sí? He aquí la aparición de elementos abstractos como la luz o concretos como la materialidad, aplicados justamente al programa. Y acá pueden apreciar ustedes también cómo los saberes que van incorporando empiezan a relacionarse y a cobrar sentido. Determinar trayectos y relaciones, que no se trata solo de las relaciones físicas, es decir, cómo voy desde el punto A al punto B o cómo voy de un lugar a otro. Podemos tener otros tipos de conexiones
conexiones y vínculos visuales, de tensiones entre los distintos componentes del espacio. Como vimos, por ejemplo, la clase pasada cuando hablamos de implantación y mencionábamos los sitios cercanos o lejanos al sitio, si recuerdan. Optimizar los recursos espaciales y establecer vínculos funcionales. Aquí sí hablamos de cómo se vinculan los diversos componentes del espacio arquitectónico. Es decir, cómo voy de un lugar a otro, cuáles de estos lugares deben estar cerca y por qué, cuáles convienen que estén más alejados. Aquí hablaremos más adelante de posibles paquetes del programa. Como ven, es bastante complejo conceptualmente y el programa se entiende mejor operando sobre el objeto de estudio, trabajando sobre las piezas gráficas. Particularmente nos interesa el programa no como sustantivo, sino como verbo, es decir, no el programa en sí, sino las acciones programáticas. ¿Qué significa esto? Pongamos un ejemplo simple. Cuando hablamos de una vivienda, el programa como sustantivo tiene que ver con los lugares, es decir, cocina, dormitorio, estar, baño, pasillos, etc. Eso limita la manera de pensar el objeto arquitectónico. En cambio, si el programa lo trabajamos como verbo, hablamos por ejemplo de cocinar, reunirse, desayunar, cenar, en lugar de cocina. Lo mismo podríamos hacer con el resto de los sustantivos que mencionamos antes. Es decir, la visión se amplía, las actividades también y tenemos real dimensión de la complejidad de ese espacio. Esto nos permitirá otorgar cualidades al espacio, es decir, cualificar para luego poder cuantificar y proyectar en consecuencia. Las formas de representación del programa son diversas, variadas. Veamos algunos solo como soporte a los conceptos. El uso de colores para codificar el mensaje con iconos que simbolizan justamente acciones. Representaciones tridimensionales tipo croquis, vistas a la altura del ojo. En este caso con la incorporación de personas, figuras humanas para no solo determinar las actividades, sino también la escala y la proporción de esos espacios. Bueno, otro caso de representación del programa por medio de croquis, aquí con la línea de horizonte mucho más abajo, próximos casi a una isométrica, pero sin llegar a serlo. Igual se muestran las acciones desde donde podemos intuir justamente el programa de ese espacio. Se muestran aquí diagramas de vinculación funcional, lo que mencionamos como determinar trayectos y relaciones. Todos los casos que vimos hasta aquí son representaciones de programas ya establecidos, es decir, estudios de programas como los que están haciendo ustedes ahora. Les mostraré a continuación estudios previos de cómo arribar al programa, que es lo que van a hacer cuando proyecten. Vemos algunos trabajos de colegas de ustedes de años anteriores. El programa representado a partir de estos compartimentos de acetato permite ver o determinar comunicaciones entre las partes. Luego podemos imaginar diferentes alturas, porque quizás no es necesario una altura mayor de 2,50 metros, 2,60 metros si se trata de un baño, por ejemplo, y sí sería deseable una altura mayor para un salón de usos mixtos, donde vamos a necesitar mayor flexibilidad y por lo tanto otras dimensiones. Más representaciones, en este caso de láminas de bitácoras, lo mismo que vimos antes, solo que aquí el alumno ha tomado fotografías de maquetas, ha maquetado el programa y las ha intervenido. Superposiciones a partir de transparencias, otro recurso válido para investigar las posibilidades del programa a la hora de proyectar, desde manchas, zonificaciones, diferentes formas, etc. Bueno, relaciones funcionales, visuales, enumeración de acciones e intenciones. Esto es un diagrama, es correcto, está perfecto para el nivel y para las necesidades del momento.
Esto de los diagramas también es importante que empiecen a investigar de qué se trata, que vean ejemplos de diagramas, porque lo vamos a usar mucho tanto en las representaciones de obras como casos de estudio, o luego cuando tengan que proyectar ustedes. Bien. Llegamos aquí al final de esta entrega. Hemos barrido así, de manera, si se quiere, muy resumida, las cuestiones referidas al tema y al programa, cuestiones que ampliaremos, obviamente, llegado el caso, cuando encaremos la parte final del trabajo de proyecto, que va a ser el trabajo de cierre para este curso. Nos quedan un par de semanas de clases. En esta semana vamos a avanzar justamente en otras variables de los casos que ustedes están estudiando, que están investigando, con el objetivo de que tengan un sedimento de información y de conocimientos suficientes para luego poder aplicarlos justamente en esos trabajos. Bien, gracias. Hasta luego.